A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. En el año 2014, la crisis política en Ucrania, denominada como Euromaidán, derivó en la destitución del expresidente Víktor Yanukovych y la controvertida anexión de la península de Crimea a la Federación Rusa. Posteriormente, separatistas prorrusos de las provincias de Donetsk y Lugansk declararon su independencia de Ucrania, provocando un conflicto que lleva un poco más de 7 años en este país y que poco a poco ha resquebrajado la estabilidad de la región. Y a partir de este momento, la tensión entre ambos países ha aumentado, incluyendo el apoyo directo o indirecto de algunas potencias occidentales a Kiev, al punto de un posible ingreso de Ucrania a la organización del Tratado del Atlántico Norte, denominado OTAN. Y esto ha generado nerviosismo a Moscú, quien ve claramente amenazados sus intereses en la región. La reacción de su gobierno ha provocado una situación sin precedentes y para muchos la crisis de seguridad más importante desde el fin de la Guerra Fría. Y en estas últimas semanas ha existido un fuerte movimiento diplomático para tratar de evitar una confrontación entre ambos países. Sin duda, la geopolítica internacional mira nuevamente cómo el balance de poder vuelve a tener como escenario el este de Europa. Y para hablar de este importante tema, he invitado al magíster Damiano Scotton. Damiano es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de la SUAY y bueno, puedo hacer también un breve perfil de nuestro invitado, un poco breve porque si no se nos acaba Damiano el programa. Es licenciado en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Derechos Humanos por la Universidad de Padua en Italia. También es Master in Human Rights and Multilevel Governance, obtenido en la misma universidad. Y entre otras actividades, pues actualmente se desempeña como docente de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY y es además director de su Red de Política y Derechos Humanos. Tiene varios intereses de investigación, pero entre ellos podemos hablar justamente de regionalismo europeo y sudamericano, ciudadanía plural y global, teoría de los derechos humanos y por eso justamente nos acompaña hoy. Y te agradezco muchísimo, Damiano, por tu compañía. Un gusto estar presente. Muchas gracias por la invitación. Como lo mencionamos en la introducción, la situación actual entre Ucrania y Rusia supone un desafío enorme para la diplomacia internacional. El orden liberal de las relaciones internacionales parecería que se resquebraja aún más, al evidenciarse que el poder militar incentiva las acciones de diferentes actores internacionales. Por un lado, Ucrania ha manifestado sus intenciones de ingresar a la OTAN, emulando las acciones de otras ex repúblicas soviéticas. Damiano, ¿cree usted que el ingreso de Ucrania garantizaría mayor seguridad en Europa o generaría un efecto completamente opuesto, quizás con una Rusia que se sentiría amenazada y puede actuar en cualquier momento?
Desde mi perspectiva, bueno, vuelvo a reiterar mi agradecimiento, perdón, por estar presente y obviamente un saludo a todos quienes están escuchando este momento. Para responder a la pregunta, desde mi perspectiva, Ucrania no tiene que entrar en la OTAN. Uno, y dos, no va a entrar en la OTAN. De eso no tengo dudas. La OTAN no está dispuesta a aceptar a Ucrania y por otro lado no es conveniente que lo haga. Tenemos muchas veces esas, disculpas, perspectivas, ¿no? De que un país tiene que hacer lo que desea, un país es soberano y tiene que poder actuar. Y no es así. En el sistema internacional no funciona de esta manera. Un país es parte de un sistema, un país es parte de un contexto global en donde sus decisiones influyen sobre las decisiones de otros países. Así que pensar que un país puede actuar como una isla es simplemente ilógico internacionalmente hablando. Ucrania no tiene que entrar en la OTAN, por más que lo desee, por más que lo quiera, por más que su pueblo lo quiera. Y de hecho me sorprendieron un poco también las declaraciones del presidente Duque, si usted va el día de ayer en Colombia, que decía Ucrania tiene que poder entrar en la OTAN. Si es que Ucrania entra en la OTAN, esto no hace nada más que avivar más unas tensiones frente a un presidente Putin que ha dicho claramente de que Ucrania no puede entrar en la OTAN frente a unos acuerdos tácitos que existieron en la disolución de la Unión Soviética en 1991 entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, después Rusia, en donde uno de los puntos clave era Ucrania no entra en la OTAN, no llega a ser parte. Y estamos viendo cómo la OTAN se está expandiendo hacia el este de Europa, pese a que estos acuerdos lo decían claramente de que no tenía que pasar eso, ¿no? Los países ex-Pacto de Varsovia, digamos, influencia soviética, se suponía que hacían como de buffer state, ¿no? de estados almohadas, si queremos, entre el mundo occidental y el ex mundo soviético. Y uno de los acuerdos era eso, no entren en la OTAN. Y ahora están entrando, ¿no? Y eso Rusia no quiere que Ucrania entre. Si es que lo hace, avivamos tensiones. Recordemos que Kiev no está muy lejos de Moscú. En términos bélicos está a minutos, en términos bélicos, no geográficos, está a minutos de Moscú. Y tener, obviamente, no sé, misiles, armas, tropas de la OTAN en Kiev es una amenaza terrible para Rusia, y yo no defiendo a Rusia, pero sí el equilibrio internacional. Hay que evitar de llevar hasta el extremo las situaciones y mantenerlas en un nivel, digamos, de convivencia pacífica. Damián, y para algunos analistas, la tensión, muchos la reducen a la necesidad rusa de garantizar el suministro de gas a Europa, sin necesidad de que sus gasoductos atraviesen el territorio ucraniano y potenciar lo que han denominado el Nord Stream 2. Pero pues la historia nos ha dejado, como bien lo mencionaste, que los conflictos nunca se producen también por una sola causa. Es desde su valoración, Damiano, como experto en esta materia, ¿qué causas estarían detrás de este conflicto a nivel político, que también es a nivel cultural y también económico? Es un tema súper extenso de explicar y voy a tratarlo de resumir en pocos minutos porque creo que no me bastaría una clase para hacer entender un poco toda la complejidad. Y sí, yo también he leído algunos que reducen al Nord Stream y al tema del Nord Stream, que para quienes no esté familiarizado es un gasducto que va a correr paralelo al actual Nord Stream y que lleva el gas ruso de Rusia a Alemania. Ese es el Nord Stream 2. Pero la peculiaridad de esto es que no pasa por Ucrania. Actualmente los grandes gasductos rusos que llevan el gas de Rusia a Europa pasan por Ucrania. El Nord Stream no lo hace. Entonces Ucrania como que baja sus ingresos por el tránsito del gas, no tiene ya mucho control sobre el gas que pasa por su territorio y eso hace de forma de que Ucrania ya no sea tan clave. Es un poco para explicar qué es este Nord Stream. Pero las causas reales son sumamente profundas. Ucrania no era un estado bajo la influencia soviética, era parte de la Unión Soviética. Y en 1992, cuando la Unión Soviética deja de existir,
Ucrania se convierte en un Estado independiente, pero hasta ese momento no lo era. Y Ucrania es clave para Rusia, para la Unión Soviética en ese entonces y para Rusia. Primero porque Ucrania es el granero de Rusia. Ucrania es de donde llegan todos los alimentos para la parte oeste de Rusia, que es la más poblada de todo el país, por un lado. Y segundo porque en Ucrania está la península de Crimea. Bueno, ya no está en Ucrania, bueno, oficialmente sigue en Ucrania, pero ya es invadida por Rusia. Está la península de Crimea, en donde está el puerto de Sebastopol. En ese puerto está la flota militar rusa, porque aunque si es que nosotros vemos un mapa de Rusia, vemos que tiene una cantidad inmensa de costas, pero no son costas viables, son costas congeladas, son costas que están bajo la influencia de tránsito de otros países, en fin, no es viable. La flota, en cambio, que está en la península de Crimea, en el puerto de Sebastopol, es clave para Rusia y el acceso a esa área es fundamental. Y finalmente también tenemos el hecho de que la influencia cultural de la población ucraniana con referencia a Rusia es importantísima. El mismo Stalin era ucraniano en su momento. El deseo de cercanía de la población, de una parte de la población ucraniana con Rusia es muy fuerte, sobre todo la que vive en el este de Ucrania, la región de Donbass, que es donde estamos viviendo la guerra civil, es muy fuerte y obviamente esa necesidad de cercanía lleva a que Rusia quiera tener esa influencia. Y finalmente lo termino y lo repito por lo que decía antes, ¿no? La necesidad de tener este espacio almohadilla entre el mundo occidental y Rusia y una Ucrania más cercana a Rusia, aunque relativamente neutral, que a Europa y al mundo occidental. Estoy resumiendo algo, repito, que debería explicar o que se debería explicar en más de una clase. Y sí, te agradezco. Espero haberme hecho entender. Por supuesto que sí, te agradezco mucho. Realmente pues lo has explicado muy bien a pesar del tiempo. Y esta tensión nos ha hecho recordar también episodios que ya creíamos superados a nivel internacional y que muchos de los que nos ven solo habían visto en libros. Y desde el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética parecía que el este de Europa dejaba de ser una zona de importancia geopolítica para el mundo. Y la ampliación de la zona de influencia occidental permitiría mantener este equilibrio de poder que nació en 1991. ¿Cree usted que esta tensión entre Rusia y Ucrania puede afectar al actual esquema de equilibrio de poder? Es decir, ¿podríamos estar pasando a un esquema bipolar o multipolar con hegemonías regionales en Europa, Asia y América? Creo que no vamos a volver a bipolarismos políticos, es decir, a contextos internacionales donde dos países dominan o tienen la mayor influencia sobre los demás. No vamos a ir a unipolarismos. Creo que estamos firmemente puestos dentro de un multipolarismo, y es un multipolarismo en donde Rusia quiere entrar. Eso es absolutamente obvio. Desde que comenzó la presidencia Putin, y no esta, desde que Putin llegó al poder, hablamos de hace muchísimos años atrás, Putin quiere que Rusia vuelva a tener la influencia que perdió al final de la Guerra Fría. Entonces, que se trate de insertar en un contexto en donde siguen los Estados Unidos, aunque sí han disminuido bastante su influencia global, pero siguen ahí, en donde China se metió con mucha fuerza y Rusia en este momento, como que lo vemos, ¿no? Se está aliando con China, uno de los pocos países grandes que participó en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing fue justamente China, fue justamente Rusia. El presidente Putin estuvo presente. Entonces quiere tratar de hacer un polo que pero se inserta dentro de un sistema global claramente mucho más amplio. Pero Rusia no lo quiere hacer directamente. Rusia está utilizando unas técnicas muy sutiles para volverse a insertar en el sistema global. No está tomando un rol de protector de los países cercanos. La influencia, y aquí también el tema sería muy extenso, pero la influencia Rusia en Siria durante la guerra civil no se debía ni a un apoyo al régimen de Assad, ni a, peor, a ideas humanitarias,
sino se debía a intereses propios de mantener seguras las fronteras de Turquía. Rusia se está preocupando de sí misma, pero se está insertando en los demás. Lo hemos visto cómo Rusia se ha metido en las elecciones de Estados Unidos, cómo Rusia se mete en muchas otras elecciones, trata de fomentar las divisiones internas de los países para de esa forma aumentar su influencia. Esta es la técnica de Putin y está en acto desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo esto se va a desarrollar? Esa es la gran pregunta. Y ciertamente esta crisis va a tener algo que ver. ¿Por qué? Bueno, porque hay varios desenlaces. Si es que llegamos a un aumento de tensiones, como estamos llegando, aunque es noticia de esta mañana, acababa de ver, me llegó una alerta justo poco antes de esta entrevista de que comienza a haber un retiro parcial de tropas rusas desde la frontera ucraniana que se está realizando en estos momentos. Si es que esto, después de tanta tensión, no llega a nada, no hay guerra, que la guerra no es querida tampoco de Rusia, pero no hay guerra, no hay ningún resultado positivo, la popularidad de Putin en Rusia va a la baja. En este momento está muy alta, pero va a estarse modificando. Si es que en cambio tenemos no una guerra, que repito, es lo que nadie quiere, lo que en mi opinión tampoco va a llegar, una guerra internacional, tal vez un recrudecimiento de la guerra civil sí, pero no una guerra internacional. Entonces, si es que llegamos a tener una ganancia territorial para Putin, o bien una independización del área de Donbass, del este de Ucrania, o bien una anexión de la misma la Federación Rusa, es una gran victoria para Putin y una gran derrota para el Occidente que va a provocar un cambio de equilibrios. Hay que ver cuál va a ser el desenlace y cómo este desenlace después va a estar influyendo en los equilibrios. Esto habrá que analizarlo dependiendo de los diferentes escenarios que se nos presenta. Pero de que tiene que ver, en eso no hay duda. Damiano, y en una crisis de esas características, uno de los temas que más nos preocupa es el respeto a los derechos humanos, tanto de los militares, de los efectivos militares, como de los ciudadanos de los países en conflicto. La institucionalidad internacional respecto a este tema podría verse diezmada ante la presión de los países en conflicto y sus aliados. Es decir, ¿de qué forma crees que esta tensión puede incentivar a otros países a promover el respeto de los derechos humanos? ¿Deberíamos dar más atribuciones de índole supranacional, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional para investigar y sancionar delitos contra la dignidad humana? Estoy absolutamente convencido que sí. Respondiendo a esta última parte de la pregunta, la Corte Penal Internacional tiene que aumentar sus atribuciones, mejorar su efectividad. En eso estoy de acuerdo, pero recordemos que la Corte Penal Internacional es un organismo extremadamente joven en su conformación actual. Entonces hay que tener un poco de paciencia en el periodo en que la Corte va a estar procediendo en su actuar. Ya hemos tenido algunas sentencias muy importantes, muy pocas hasta el momento. Sin embargo, estoy convencido de que vamos a seguir y, digamos, podemos esperarnos de que vaya a mejorar la situación de la Corte y aumentar también sus atribuciones. Cierto es que estas tensiones también influyen en los derechos humanos y no de forma lateral, de forma bastante directa. Rusia es un país notoriamente violador de los derechos humanos. Pensemos en todas las leyes restrictivas hacia la población homosexual, entre varios otros. Es un país notoriamente violador y que apoya países notoriamente violadores de derechos humanos, como China, como Venezuela, como varios otros. Entonces, si es que Rusia finalmente resulta que este intento de forzar la mano, de imponerse sobre el escenario internacional por medio de la crisis de Ucrania, finalmente resulta en una victoria, entre comillas, no una victoria bélica, sino una victoria estratégica para Rusia, se va a mermar también la importancia de los derechos humanos y de su cumplimiento, que es una de las bases de nuestro sistema internacional, ¿no? Actualmente, para ser parte de cualquier sistema internacional, el respeto de los derechos humanos es vital, es básico. La Unión Europea lo requiere, pero la ONU también. Y si es que nosotros quitamos esto y quitamos esa importancia, entonces todo vuelve a ese realismo internacional que, para quien obviamente no está un poco familiarizado con estos términos, es
el contexto en donde cada Estado hace lo que quiere solo para su beneficio. Y ya hemos salido de eso, hemos salido de eso al final de la Segunda Guerra Mundial. Y parece que hay países que quieran volver ahí y quieran poner los derechos humanos como accesorios. Cuidado, porque estas crisis son las que nos dan una pista de qué países tienen más influencia. Si es que nosotros damos mayor influencia a los países violadores, estamos frente a un problema muy, muy, muy serio. Damiano, y sin duda este tema atañe principalmente a países considerados como centrales. A las periferias de este tema, pues al parecer no les preocupa tanto, debido a que no están involucrados directamente en los conflictos, ¿verdad? Pero en un mundo tan interconectado como el que vivimos actualmente, cualquier acción económica, militar o política influye ya en todo el sistema político internacional. ¿Qué tipo de consecuencias puede traer, por ejemplo, para el Ecuador, la escalada en esta tensión que existe en este momento? Y si crees que esta crisis puede tener también efectos políticos para América Latina, has mencionado de varios países, específicamente su relación con los países tan importantes. Bueno, ya hablamos de Estados Unidos, hablamos de China, pero ¿cómo crees que recibe esta situación nuestro país y América Latina? En el juego de la cuerda, de tirar la cuerda entre Estados Unidos y Rusia, el resto del mundo es la cuerda, es la soga. Es decir, finalmente todas estas acciones no son individuales. Putin no tiene un interés sobre Ucrania como tal, claro, es parte de su interés, pero no tiene un interés sobre Ucrania como tal. Putin, lo dije antes, quiere insertarse dentro de intereses hegemónicos, en donde Rusia, cuando dejó de ser Unión Soviética, perdió importancia. Putin quiere volverse a meter ahí, lo ha estado haciendo desde siempre. Estados Unidos quiere quedarse ahí, China también. Entonces, en todo este juego de resistencia internacional, nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de Ecuador y fundamentalmente también del resto del mundo, somos la soga, es decir, somos los que estamos siendo jalados de un lado o del otro, dependiendo de estas influencias. Rusia, China están tratando de aumentar su influencia a nivel global. Lo hemos visto cómo lo han estado haciendo, ha estado bajo la mirada de todos en Sudamérica, en Ecuador, en el resto de países, como lo están haciendo en África, aumentando las inversiones con la entrega de vacunas, entre varios otros, que si nosotros decimos, qué lindo, China ya da las vacunas, pero cuidado siempre con ver qué es lo que eso significa internacionalmente hablando y desde una perspectiva geopolítica. Entonces, en todo esto se tratan de meter, y Estados Unidos también trata de jalar para su lado. Entonces, ¿qué sucede? Que si es que Rusia resulta ganadora, repito, entre comillas, porque no es una ganancia como tal, en esta situación ucraniana, va también a aumentar su influencia internacional y estar jalando el resto del mundo. Y una toma de posiciones acá es muy importante. Bien, lo decía usted en la pregunta, parece que nosotros estamos lejos de esto, pero no lo estamos dentro de un sistema global. Así que no podemos, como Ecuador en este caso, decir, bueno, esto está pasando en Ucrania, nosotros no tenemos nada que ver. Yo antes, al principio de la entrevista, criticaba un poco la posición del presidente Duque, pero tuvo su posición, dijo, Ucrania tiene que poder estar en la OTAN. Es importante tomar posiciones, porque quien no toma posiciones va a bajar bajo la influencia de alguien más, del otro. En cambio, si es que nosotros tomamos una posición diciendo no, el respeto a los derechos humanos, la independencia de Ucrania, la capacidad de tomar decisiones de Ucrania, y obviamente de esta forma nos estamos afiliando más a los Estados Unidos. Si es que en cambio decimos no, es importante el tema del equilibrio porque históricamente fue, entonces nos vamos acercando más a Rusia, pero una posición la tenemos que tener. Caso contrario, vamos a ser jalados en el medio. Por más que estemos lejos, eso no tiene nada que ver. A nivel global, no estamos lejos de nada. Damián, una última pregunta. Mientras estaba preparando el cierre del programa, pues pude ver que el canciller alemán y el presidente ucraniano se reunieron en Kiev como parte de estos esfuerzos diplomáticos para destrabar
este conflicto, ¿verdad?, que está creciendo. Y como sabemos, Alemania es la potencia regional más importante en Europa y su papel ciertamente fundamental, no solo para persuadir políticamente a Ucrania, también es el principal cliente, además de gas ruso. ¿Considera usted, Damián, que Alemania tiene la capacidad de evitar una guerra en Europa del Este? Y si lo logra, Alemania debería tener un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Estamos con el tiempo y te pido una respuesta cortita. Muchas gracias. Perfecto, estaba justo yendo a decir que es otra pregunta súper extensa y la voy a reducir al mínimo. Comienzo desde la parte final de la pregunta, que es un poco la más rápida. Yo estoy en contra de la existencia de miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU. Los actuales miembros permanentes, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Estados Unidos, responden a los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Eso es anacrónico. Tenemos que eliminar los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y cambiar el sistema sobre base geográfica, poblacional, etcétera, etcétera, pero ese sistema tiene que cambiar. Así que desde ahí, no, Alemania no creo que tenga que tener un puesto permanente, ni nadie en realidad, ¿no? Ahora, en el Consejo de Seguridad, quiero decir. Ahora, en la primera parte de la pregunta, ¿tiene Alemania la capacidad de evitar una guerra? Alemania es una pieza clave. Alemania decidió seguir con la construcción de Nord Stream, pese a que Estados Unidos está pidiendo que no lo haga. Y esa, cuidado, no es una violación de soberanía, esa es lógica internacional de alguna forma. Es decir, si es que estamos frente a un Estado como el de Rusia, a un Estado que trata de tener tanto poder internacional y lo hace de la forma a veces más deshonrada, si es que sí lo queremos decir, no podemos apegarnos más a Rusia. Alemania depende al 40% de su energía del gas natural ruso. Si es que seguimos haciendo estas construcciones, estos gasductos directos, que obviamente además le dan a Rusia una gran ventaja, eso no va a salir a ningún lado y eso va a empeorar la situación. Pero al mismo tiempo le da la posibilidad también a Alemania de decir, ¿saben qué? Nosotros ya no queremos su gas. Pero Alemania entra en problemas. Rusia también económicamente, pero Alemania también porque ya no tiene suministro energético. Entonces, Alemania tiene esa capacidad, pero con esta dependencia, esta capacidad se merma. Con el tema de poder tener un poco más de ingresos energéticos desde Estados Unidos, la situación sí podría mejorar. Y finalmente, y con esto termino, la importancia también que tiene Alemania dentro de la Unión Europea. Alemania tiene una innegable influencia y lo que a mí me gusta de Alemania es que Alemania nunca ha querido imponerse sobre la UE. Gracias. Pero tiene esa fuerza mayor a los demás países. Muchas gracias. Muchas gracias, Damiano. Perdona, pero el tiempo aquí en televisión vuela y sin duda son temas que requieren pues mucha más profundidad. Pero la explicación de nuestro invitado ha sido magistral y le agradezco nuevamente. Amigas y amigos, el mundo mira con tensión lo que sucede en Europa y todos quienes creemos que en la solución pacífica, ¿verdad?, de los conflictos, esperamos que esta tensión entre Ucrania y Rusia y en el mundo no termine en una guerra. Tal vez es el momento para replantear algunas instituciones internacionales, dotándolas de capacidades supranacionales para evitar tensiones de estas características que han generado incertidumbre en todo el sistema internacional. La construcción de la paz internacional incluye un cambio de cosmovisión frente al otro. A pesar de que la visión tradicional nos lleva a pensar que las relaciones entre los estados deben ser relaciones de fuerza o relaciones de competencia, realmente es necesario pasar definitivamente a una cosmovisión en la cual la cooperación sea el valor más importante. Muchas gracias por acompañarme. Soy Marjorie Chávez. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.